Hola, muy buenos días a todas, espero que estén muy bien. Vamos a empezar este ratito de oración y vamos a pedir la ayuda a Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada, te acordarás, hablábamos un poco en esta meditación sobre la importancia de la misa. Lo importante es que vayamos a misa. Nos preguntábamos, ¿por qué tenemos que ir a misa los domingos? Y vimos esa pequeña explicación. Y hoy te quiero hablar de un aspecto de la misa que nos puede servir para reforzar esa idea, darnos cuenta que en verdad es muy bueno que vayamos a misa. No solo muy bueno, sino es necesario que vayamos a misa. Y te quiero señalar un aspecto concreto de la misa. Podríamos hablar horas y horas de la Eucaristía. Hoy vamos a hablar un aspecto concreto. Ir a misa es ir a encontrarnos con Jesús. La gente a veces pregunta, bueno, Padre, ¿cómo me encuentro con Jesús? ¿Dónde puedo encontrar a Jesús? Quiero hablar con Él. Y la respuesta es muy sencilla. Ve a misa. Porque ahí está Jesús. El Papa Francisco, hace unos años, en una audiencia, nos decía que la misa es oración. La oración más concreta, la más sublime, la más alta, es la oración por excelencia. Ahí en la misa encontramos a Jesús. Y es bueno que nosotros nos demos cuenta que ir a misa no es simplemente ir a presenciar un espectáculo, no es ir a estar inmóviles ante una realidad, como a lo mejor vamos al cine, nos sentamos, vemos la película, pero nosotros estamos simplemente de espectadores. Cuando vamos a la misa, el modo de ir a misa es darnos cuenta que es ir a encontrarnos a Jesús. Por lo tanto, cuando yo me encuentro con alguien, no simplemente me quedo sentado delante, cruzado de brazos. Cuando yo me siento delante de alguien, interactúo, platico, le cuento, escucho, pongo atención, reflexiono en lo que me dice, le propongo algo más y entonces se empieza a dar un diálogo. Y eso es precisamente lo que sucede en la Santa Misa. Nosotros vamos ahí a encontrarnos con Cristo, donde escuchamos su palabra, ¿sí? Escuchamos la palabra de Dios a través de las lecturas bíblicas que se nos proponen en la celebración. Escuchamos la palabra de Dios, lo que Dios te quiere decir a ti, lo que me dice a mí, a todos nosotros nos lo quiere decir. Lo leemos, escuchamos atentamente, el sacerdote nos explica quizá un poco aquella realidad sobre la que hemos leído y nos prepara para llegar al momento culmen donde se da la consagración, donde se da la presencia real de Cristo, que ahí a través de la transubstanciación se hace presente en las especies eucarísticas. No es un espectáculo, es Cristo que se hace presente. Por lo tanto, mi actitud no puede ser la de ir de un modo pasivo, sino que tengo que ir con una actitud activa, propositiva, a hablarle a Dios, a responder aquello que Dios me propone, respondiendo las respuestas de la misa, siguiendo las rúbricas de la Santa Misa, respondiendo activamente con nuestro corazón, con nuestra voz, que no nos limitemos en la misa a simplemente decir de memoria las respuestas que hemos escuchado desde que éramos pequeños, porque son las mismas y pocas veces cambian. Entonces, es bueno que nosotros nos demos cuenta cómo es ese presentarnos ante Jesús, cómo nos estamos preparando para ese encuentro con Jesús. Porque también, si ya dijimos, usando esas palabras del Papa Francisco, que la misa es oración, es la oración por excelencia, pues también tenemos que considerar un aspecto clave en la oración. Y aquí me refiero al tema del silencio. El silencio, así es. El silencio es importantísimo en nuestra relación con Dios, porque queremos hablar con Él, pero también queremos escucharle. Y para escuchar a Dios necesitamos aprender a estar callados interiormente. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. El silencio es fundamental para poder aprovechar la Santa Misa. Piensa tú y quizá llévatelo un poquito de tarea para que lo pienses. ¿Cómo es tu actitud cuando llegas a la iglesia, cuando llegas al oratorio, antes de la misa? Normalmente procuramos llegar con un poquito de tiempo. Es bueno que lleguemos con un poco de tiempo a la misa para prepararnos. Pero llegamos y a lo mejor vemos que faltan 5 minutos y nos ponemos a platicar en la puerta o nos quedamos sentados en la banca jugando con mi hermano, con mi hermana, con tu prima, con quien sea que está ahí.
O quizá los más grandes sacamos el teléfono y nos ponemos a contestar mensajes o incluso a ver redes sociales, cuando estamos preparándonos para ese encuentro personal con Cristo. Lo más lógico, si hacemos aquello que te acabo de mencionar, es que cuando llegue la misa, pues nosotros estemos pensando en el juego, en las conversaciones, en las cosas que traíamos en la cabeza. En cambio, si esos 5 minutos que llegamos antes los dedicamos a contemplar al Señor, a recogernos un poquito en los sentidos, a dejar de tener esas distracciones y empezamos a rezar un poquito, seguramente favoreceremos ese diálogo con Dios, que es la oración. Y la oración por excelencia, decimos por tercera vez, es la Santa Misa. Yo te invito a que te prepares cada vez mejor a la participación en la misa, concretamente cuidando ese silencio para poder favorecer el diálogo. Cuidamos el silencio para que a través de nuestro diálogo, siguiendo las rúbricas de la misa, pues nuestra participación en la misa es una participación activa y entonces se pueda dar ese encuentro personal con Cristo, que ya dijimos, no es un espectáculo la misa, es ir a estar con una persona y nada menos que con la persona del Hijo de Dios que da la vida por ti y que te quiere dar ese abrazo del que hablábamos la semana pasada. Vamos a dejarnos querer por Dios en la Santa Misa. Que Dios te bendiga y no te olvides de siempre acudir a la Virgen María para pedirle su gracia para poder aprovechar cada vez más la Santa Misa. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Se me estaba olvidando pedirte que esta semana nos ayudes a rezar especialmente por muchas compañeritas tuyas de segundo de primaria y alguna de tercero que van a hacer su primera comunión en el próximo sábado. Así que ahí les encargamos a todo el colegio que nos ayuden a rezar por estas alumnas del liceo que en los próximos días recibirán por primera vez a Jesús sacramentado. Que Dios los bendiga.